¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Me alegra poderles acompañar una vez más en este ejercicio creativo de un podcast que hacemos vía YouTube, vía Spotify y que cuenta pues con la compañía de personas queridas que de una u otra manera se han conectado con nosotros y se han dejado llevar por una historia que ya tiene un nombre propio que está en mis manos y que puede estar en las manos de ustedes. Recuerden que es un libro que pueden adquirir por Amazon, se llama La maldición de Baco, José Méndez, el autor, quien les habla con mucho cariño. Y precisamente, y sin perder mucho tiempo, voy a tener el agrado de conversar con Julia Verónica Peñuela, una periodista, gran amiga, quien ha tenido la deferencia de regalarnos un poquito de su tiempo para conversar en Historias con Vino y sobre todo para compartir conmigo una charla que teníamos tanto tiempo sin hablar y que bueno que se nos ha presentado a través de este podcast la posibilidad de decirnos muchas cosas. En una de ellas, pues, quiero darte la bienvenida, saludarte y agradecerte porque ya estás aquí conmigo. Bueno, comencemos y entremos en materia. Quería preguntarte cómo conoces el vino, cómo llega a ti, si fue a temprana edad, si fue ya en una etapa en que habías disfrutado y compartido de otra manera, de otras bebidas espirituosas, pero el vino tiene un antes y un después en nuestras vidas. Las bebidas espirituosas de mi vida han tenido su ciclo, así como mi vida ha tenido esos ciclos. Empezó por el vino, luego primero empezó con el brandy porque mi papá tomaba brandy, me permitió degustar el brandy, Mm, saborear, disfrutar el brandy. Pero el vino vino un poco después, ya tú sabes, en las celebraciones, pero también en los barrancos personales. correcto. Yo no tengo ninguna pena de decir que tengo 60 años, mucha historia en mi vida, mucho cuento, mucha risa y mucho llanto. Y ha habido el balance entre medias. Ahí el vino me ha acompañado. En la risa, con la pareja, con la amiga, con el amigo, con la familia y en el barranco personal. Sencillamente me quiero sentar en el jardín o irme a algún lado y estar conmigo, hablar conmigo o llorar con una amiga o un amigo por alguien o por algo que me arrugó el corazón. En estos tiempos de mi vida, el vino me acompaña cuando cocino. Yo Mm, estoy cocinando y yo estoy teniendo allí mi botellita de vino, lo que sea, lo que me guste. Yo creo que no hay vinos ni buenos ni malos, pero es un buen acompañante. Siempre y sin cuando duda. sea un vino, a mí no me gustan los vinos tan secos, Ujú. muy dulzones, las cepas dulzonas, la argentina, la chilena, eh, más bien la californiana tiende a ser un poquito seca para mí. Pero en estos tiempos de mi vida, si me lo preguntas, el vino me acompaña a cocinar y no lo uso para cocinar. El vino que me tomo no lo uso para cocinar, lo uso para tomar. Ahora, ¿sientes que en el vino, en el momento de disfrutarlo y de estar con él, hay un momento de entendimiento, hay un momento de luz, hay un momento de conexión con lo que estamos viviendo, sintiendo, acompañados de una copa de vino? ¿Es un vaso conductor? Mira, José Ali, el vino, el vino es el suero de la verdad. El Sí, vino lo dices todo, echas para afuera el secreto, sacas el polvo de la alfombra, el sucio debajo de la sábana, limpias la vida y el vino es el perfecto cómplice para eso. Yo, es correcto. tiempos de mi vida, estoy aprendiendo inglés, cuando tomo vino hablo inglés, cuando no tengo el vino en mi vida me cuesta, pero Sí. cuando tengo el vino, mi lengua se vuelve fluida. Eso hace el vino ablanda, no solo te emborracha, es como una puerta que se abre y tú te sientes como en confianza contigo, te empoderas con el vino. ¿Quién no? No solo con el whisky o con la borrachera, porque un buen vino se disfruta, pero Sí, se toma, se toma agua, porque del disfrute se trata no de que pierdas el control del vino, de lo que estés saboreando, degustando, de lo que estés paladeando, sino
que disfrutes realmente de la vida. Puede ser. No sé, yo no he sido de las que estoy tomando un vino y se me empiezan a ir, como dicen, los tiempos y sigo tomando vino. No, tomo agua. Claro, es que yo creo que también tiene esa parte especial el saber disfrutar el vino. El vino te deja y te da esa oportunidad del disfrute y no te acelera hacia un barranco, como tú lo has dicho, siempre y cuando tengas en tus cabales y tus sentidos cuál es el objetivo con lo que estás. Buen vino te lleva al barranco. Ahí, digamos, la clave está en el vino. Que normalmente cuando tomamos un vino, lo tomamos por alguna razón. Aceptar del más barato al más caro. Estás con alguien especial y esa persona o te saca un vino o tú llevas un vino. Come. Y sí, y sin duda yo ahora me quiero referir a la esencia de lo que nos ha conectado. Julia Verónica trabajó mucho tiempo en la radio, hizo de su carrera una profesión exitosa, por cierto, y como les había comentado, cuando le escribí a ella para darle una noticia. Fue una noticia que te sorprendió mucho. Una noticia que tenía que ver con el vino, pero que tú no entendías y te costó, no te costó asimilarlo, pero te sentí como extrañada cuando te dije, mira, Julia Verónica, tengo un libro a punto de salir y me encantaría que lo leyeras. ¿Cómo tomaste tú esa noticia, eh, esa muestra de mi otra o de mi nueva, mi nueva cara escribiendo, contando historias? Bueno, salí porque yo te conocí en la radio. Yo te conocí como locutor, yo te conocí como un amante de los conciertos, eh, yo te conocí como un conocedor musical, eh, digamos, de tu tiempo, del rock, del rock en español, del rock en inglés, de esa música de los 70, de los 80, de los 90. No sé si somos contemporáneos, porque no soy mucho de las que preguntan la edad, pero sí te recuerdo muchos conciertos en Europa. Donde quiera que podías ir a un concierto, José Ali se iba, Sí. daba el concierto. Ese es el José Ali que yo conocí. ¿Sí? No es que en mi mente yo dijera que es incapaz de hacer un libro, de No, escribir, no, no, por supuesto que no. pero claro, me sorprendiste. Pudiste haber escrito un libro sobre música o haber escrito un libro sobre tu periplo en todos los viajes que has emprendido en tu vida o qué sé yo, cualquier otra cosa, pero jamás eh, a- de un libro que hablara de una historia alrededor de Baco y lo que implica el vino. Y sobre todo cuando el vino está maldito, ¿no? En este Mm. caso, que de eso, eso es tu libro, ¿no? Tu libro es la maldición de Baco, la Ah, maldición del propio Dios del vino. y que viene, mira cómo son las cosas. El libro viene de una inspiración por una invitación que nos hacen a compartir una cata de vinos, a disfrutar de 4 cepas diferentes, una tabla de quesos, unos postres, un viernes en la noche, pasadas las 11 en punto. Pero mientras venía ese momento, se me vino a mí un pensamiento oscuro, se me vino un pensamiento poco pesimista. ¿Qué pasaría si al destapar el vino oliese mal y supiese mal? Obviamente se echaba a perder esa reunión que teníamos, una reunión familiar bien bonita, bien preparada, donde éramos, como dicen las personas invitadas, pues. Y de allí dije, aquí hay una idea y de ahí nació un libro. Un libro que ya disfrutaste y que, bueno, que una de las cosas de las cuales quiero conversar contigo es, bueno, tu visión y tus sensaciones que te dejaron esas 270 y tantas páginas que ya están en disco duro. Bueno, cuando me hablaste del libro, por supuesto lo compré, no solo porque uno dice voy a apoyar a la colega, ¿no? Sino porque dije, oye, interesante, vamos a ver de qué se trata. Y son de esas historias que de repente comienza como parece una relación amorosa, pero la verdad es que la historia te va llevando y te va llevando y te va llevando y te va llevando y van integrándose otros personajes hasta que ocurre lo que tiene que ocurrir. El vino comienza a vinagrarse, a comportarse de una manera diferente
en cualquier parte donde el vino fuera destapado. Y entonces, precisamente esa misma idea brotó en mi mente, ¿no? Oye, ¿qué pasaría? Es muy raro que tú puedas destapar un vino agrio, avinagrado, feo, de mal olor, ¿no? Como lo Sí. decimos, o que estuviera fuera ya de onda, digamos, de temporada, no sé. La verdad que no soy una catadora de vinos, no soy una sommelier ni nada de eso, pero ¿cómo sería un vino vinagrado? O sea, ¿qué sabría? Se podría, ¿sabes qué me vino a la cabeza? Se podría cocinar con avinagrado. ¿Y sabes por qué? Porque mi mamá me enseñó que los vinagres de las olivas, de las aceitunas y de todo lo que estuviera en el escabeche era Ujú, el mejor que había para cocinar. ujú. Ese Mira tú. vinagre, ese sabor, y es ácido, y es avinagrado, y de verdad, si te atreves a hacer una prueba, un chorrete de un buen vinagre de olivas en una comida le da un toque único. Sí, bueno, Entonces, lo que ocurre con ciertas ensaladas, con las alcaparras, con ciertos platos cuando llevan la alcaparra, cuando llevan las aceitunas, o sea, ese sabor astringente que hace que ese balance se cambie totalmente. Y fíjate que para mí era muy importante la cocina porque la cocina es uno de los puntos esenciales donde se habla donde se puede conseguir ese milagro para de una u otra manera cambiar ese destino maldito que tenía el vino en la novela, ¿no? la verdad es que nunca olvido un chef, no sé si fue un chef español una vez que dijo que el vino para cocinar, el objetivo siempre se lograba. Así que en este caso, en, 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 hablando de tu novela y poniendo esto en contexto de esta conversación, yo creo que si el vino tuviera un sabor vinagrado, aquel que estuviera en un proceso personal de alegría o de tristeza, yo creo que igual se lo tomaría. Porque yo creo que no le importaría. No le importaría. No se tome la botella, pero sí se toma una copa. Claro, pero fíjate que en este caso yo quise llevarla a un extremo total, el problema del vino, cuando o sea, era impensable poderlo disfrutar y mucha gente tenía el miedo que al destaparse su botella la maldición llegara. Y por eso era pensar justamente cuando estaba escribiendo cómo utilizar un poco el realismo mágico para poder inculpar de ese problema, porque no, científicamente hablando, pensar en una contaminación cruzada o pensar de que era algo del oxígeno, pues en esos ambientes donde se hace el vino, tú bien sabes que son cuidadosamente protegidos, son ambientes que están para evitar precisamente cualquier daño de ese aspecto, porque es un producto que a la larga va a salir al mercado y tiene que salir en perfectas condiciones. Entonces, por eso se me ocurrió que nada menos que el dios del vino, que el dios Baco, en un momento de furia, de molestia, pues le echara a perder la fiesta a mucha gente y se la echó a perder no solamente a las personas, sino también a la industria vitivinícola en el mundo. Bueno, la verdad es que tuviste la magia de combinar mito, de combinar ciencia, de combinar incluso lo esotérico, que también fue, cuando uno habla de maldición, la verdad es que no solamente es un tema estrictamente religioso, aquello que le hace mal a alguien por la palabrería que se usa o por todo el ritual que hay detrás. Así que yo creo que fue eh, interesante poder combinar todo eso en una novela que te lleva a un final que te sorprende, porque no imaginas que pasando por la mitología, luego yendo por la ciencia, probablemente tocas un poquito de religión y misticismo, termines en algo tan humano, más allá de los mitos, de las prohibiciones, de las creencias, pero sobre todo de los límites mentales de su disfrute. Y yo creo que ahí es donde está tu novela. Y ahí es donde me gustaría que hiciéramos un cambio ya de dinámica y de perspectiva con este podcast, porque creo que de alguien que ya la leyó, que la disfrutó, de alguien que la escribió, que está en este lado, pues me encantaría si tienes algunas preguntas, algunas dudas, algunas cosas para que juguemos con un poco con eso y que nuestra gente, la comunidad que disfruta de este podcast,
pueda entender un poco y pueda animarse a leer La maldición de Baco. Mira, yo creo que tengo una em, que es, yo no sé si para un escritor o para alguien que se atreva a escribir, en este caso estoy hablando con uno, cuando se trata de, digamos, de esos detalles en ese campo tan personal, tan íntimo como es la sexualidad, describir una relación sexual, eh, describirla, o sea, narrarla en un libro, que no es lo mismo que yo la pueda decir o la pueda expresar en un video y de repente mi cuerpo y mis posturas puedan también ser parte de la comunicación. Es complicado eso de ponerle palabra de repente a esas picardías o sueños sexuales que pudieran explotar al redactar una novela. Sobre todo que no quería traspasar una línea que era en caer en lo vulgar y chabacano, que era mi gran preocupación. A ver, yo Yo, no pienso, esa es la pregunta. ¿Qué es lo vulgar y chabacano? es decir, tenía que tener mucha sutileza a la hora de escribir, porque si bien todo el que lea puede entender y saber cómo es una relación sexual o cómo hay un momento pasional descrito de una manera, digamos, como estando allí, como un escribano, estando en el momento preciso y a la hora exacta, yo tenía que cuidar eso, porque yo quería que si bien las tonalidades de las descripciones en cuanto a la sexualidad del libro, quería manejarlo con mucha sutileza, quería manejarlo con mucho cuidado, con mucho guante de seda, porque no quería ser, es más, no quería ser ordinario, Julia Verónica, y quería darle poesía a algo tan particular. Entonces, en ese aspecto, Algo tan animal, tan normal, sí, porque sí, en realidad le tenemos tanto mito, tanta creencia, pero también tanto romanticismo. correcto, No ve, yo no sé si esta palabra existe, pero hacemos de la sexualidad, noveliamos la sexualidad. sí. Hacemos, entonces, Sí, entonces no era ni una fue- oda y una eso fue, balada romántico, ni pero fue tampoco difícil caer en lo para, bachabacano. pero fue Sí, difícil para ti o tú tomaste también parte de tus experiencias en ese plano para poder describir lo que ocurrió allí. pues, obviamente ahí está lo vivido, pero como te digo, cómo plasmarlo, cómo plantearlo, fue donde tuve que ponerme mis guantes de seda para que, para que se viera bien, para que se leyera, para que se pudiera no solamente comprender, sino para que se sintiera algo muy natural. Y cosas de las que me han comentado ya personas que han leído la novela me dice, José, eso es una de las cosas que más me ha llamado la atención, la manera como con tal sutileza se ha tocado ese tema. Ese. Ahora imagínate tú indagar por lo menos en la parte netamente técnica del vino como tal, porque tenía que hablar del vino, sin ser un libro del vino, es decir, sin ser un libro técnico. Bueno, había momentos en que tenía que de verdad pues tratar de ser lo más sofisticado, pero igual con un lenguaje que fuese asequible y no aburriese. Ajá. Y otra cosa que también manejar, que el que más sabía de vinos era el mismo Dios Baco. Entonces, eso me gustó, me dio mucha picardía y me dio mucho goce escribirlo, porque ¿quién más puede saber del vino sino su propio creador, ¿no? Allá voy, porque son ellas las que Ujú, rompen el hielo e inician todo. mm, Rompen la maldición de Baco, pero no la rompen desde la formalidad del intelecto, sino la formalidad de lo que hace un ser humano, de lo animal. Yo cuando hablo de lo animal es lo instintivo, es lo que está en nuestro hemisferio izquierdo, es lo que no, es eso que a veces está limitado, pero que cuando explosiona se lleva todo por delante. Eso es lo que hace que la maldición de Baco, en ese gran momento en que se rompe, se transforma tu novela. Ahí es donde tu novela realmente explota, porque no imaginas que en un recinto universitario aquello va a ser resuelto y no precisamente por el intelecto. Por eso vuelvo a lo de Kate. Kate es un personaje que es una profesora de Cambridge, que es una intelectual, una mujer de ciencia, y ella inclusive no le gustaba que se hablase de la maldición
de Baco como tal, o sea, de que se hablase que era una maldición. Ella juraba y perjuraba o que era el aire o que sencillamente algo estaba contaminando el vino, pero ese algo tenía que ser probado con un microscopio. Claro, esa es una mente científica, esa es una mente bien, tú sabes, encasillada, ¿no? La ciencia tiene que explicar lo que la razón cree que puede interpretar. Ahí es donde a mí me pareció eh, realmente interesante el desenlace de la novela. Bueno, realmente eso es lo que define la novela, ese momento que nadie espera y que surge desde las barreras, que eso nos pasa, eso nos pasa. A veces somos tan cuadrados que cuando de repente hay una curva, te autolatigas por ello o sencillamente no permites. Eso es lo que llaman la satisfacción, lo que llaman el placer. Ahí la novela se define, la verdad es que el pecado se convierte en el momento en que todo se cura y todo vuelve nuevamente a su línea. El vino puede ser tomado nuevamente, puede ser disfrutado nuevamente. Cada vez puedo mirar algo y lo comprendo y en esa comprensión es como que como explota tu novela, es como un wow, ahora lo puedo ver, pero ese lo puedo ver está resolviendo algo. Yo creo que de tu novela me quedo en primer lugar con el hecho de haberte atrevido a traspasar tus propios límites, a reflejarte en cada personaje, porque de algún modo todos hablan un poco de ti, no solo los caballeros, los hombres que Sí. forman parte de tu narrativa, de tu novela. Hablar de algo como esto, digamos, más allá del contexto mitológico, más allá, tú sabes, incluso del recurso literario, ¿no? De lo estrictamente intelectual o del conocimiento, vamos a llamarlo, histórico o psicológico que implica un mito, etcétera, etcétera. Es atreverte a haber hecho una novela, a tomarte el tiempo de haber creado tantos personajes, a imaginarte cómo sería un vino avinagrado y cómo poderlo contener dentro de algo maldito, de ver cómo aquella maldición, más allá de un ritual, lo que rompe la cadena es algo tan humano, tan instintivo, tan de la carne, perdóname. Yo te hablo de la carne y se me para el pelo, tan de esto, tan de piel. Y más allá de piel, lo que realmente nos hace sentir muchas veces vivos, que es el placer. El placer no solo de un buen vino, de paladearlo, de sentirlo en la boca, de olerlo, de Mm. tragarlo, de ir incluso más allá de lo que el vino nos pueda abrir una puerta, porque a veces el vino te abre una puerta a algo que en ti no sabías que existía. Ahora, te pregunto, ¿te parece que el vino tiene algo de místico en sí? Esa parte, pero lo digo cuando estás con un amigo, con una amiga, en un momento, en tus recuerdos, en tus memorias. ¿Tiene el vino algo de místico? Yo creo que el solo hecho de chocar las copas, el hecho de escuchar el clic, el Sí, hecho, a veces se parten, ya tiene algo allí implícito. El clic es como cuando tú eh, miras al cielo y salió, cuando celebras un proyecto, cuando celebras el éxito, también cuando celebras el fracaso, cuando celebras esa sentimiento o esa emoción que tiene, digamos, en el borde de una situación personal o que definitivamente estás cayendo por el precipicio sin que sí. tengas. Es más, a veces usamos el vino, alcen las copas y vamos a brindar y oremos en este momento, o no sé, o enfoquémonos en tal cosa con la copa de vino en la mano. Porque Mm, es un medio, el vino es un medio para celebrar, llorar, reír, consagrar, exacto. para bendecir, para... Él por sí solo es ritual, porque a la hora de descorcharlo, a la hora de... Es todo un rito hacer, y como te digo, así sea que estés comiendo una pizza bien deliciosa, digas voy a abrir una botella para disfrutar de esta pizza o de esta comida, o voy mientras cocino preparar algo, pero ya es, en sí el vino genera un rito, ¿no? Previo a disfrutarlo. Sí,
incluso cuando vas a un restaurante, el maitre, si no hay sommelier o server, te trae la carta de vinos Sí, y trae el vino y te dice, bueno, tú le preguntas a veces, mira, ¿qué me recomiendas? Bueno, mira, ¿hay un sommelier? No, no, bueno, yo te recomiendo tal cosa. O tú le dices, a veces, a mí me pasa, a veces yo le digo, mira, si fueras tú el que estuviera celebrando un aniversario de boda, ¿qué tomaría? ¿qué me recomendarías? Claro, claro. Entonces, eso Sí. es Por eso lo que parte, hablabas cuando chocaban las copas, ¿no? Es parte de ese ritual. es parte. Mira, hay un capítulo que se llama Otoño en el libro cuenta un poco el viaje de un periodista a la ciudad de Buenos Aires. Tú tuviste la suerte, la oportunidad de vivir en Buenos Aires, de tener ese contacto con la cultura argentina y la cultura del vino. ¿Te viste identificada allí y qué te gustó más de esa experiencia en Argentina, tu experiencia particular con respecto al vino? ¿Cómo te conectaste con el vino sureño? Bueno, en primer lugar, porque cuando yo vivía allí, estoy hablando que yo me fui de Venezuela en el 18, yo me imagino que sigue siendo igual con toda la relación argentina, la etapa, yo llegué en la etapa capitalista, estaba un país barato y el vino estaba donde estaba el agua, en los supermercados. Y era a peso. O sea, Mm, creo que valía más el agua que el vino. Pero el seguro. primer contacto que tuve con el vino fue en mi viaje de Chile, de Santiago de Chile hasta Buenos Aires, porque lo hice en autobús. Bueno, nada, y nosotros tuvimos una cena con vino. Nos dieron una copa cada uno y si querías más te daban más vino. Y yo, o sea, esa fue el agua, porque a nosotros no nos dieron agua en el autobús. Mm, Y me llamó muchísimo la atención que fuera tan normal tomar vino en Buenos Aires. Así que yo, en esas épocas, en esos tiempos, yo compraba mucho vino y me lo tomaba cocinando en la noche. La verdad es que el vino se fue un gran compañero porque era barato. Luego, me acuerdo mucho que conocí a una sommelier que ellos tenían, donde al lado donde yo vivía, en la avenida Córdoba, ellos tenían un negocito donde vendían vinos artesanales, mm. vinos traídos de Mendoza, pero hechos por familias. Ok, Me o sea, bodegas pequeñas. bodegas pequeñas y me llamó mucho la atención porque las etiquetas eran obras de arte. Mm, Y las etiquetas de esos vinos, no me preguntes qué sepa, yo compré muchas. Y ellos hacen, ella me comentó eso, que ellos hacen varias veces al año como una especie de festival, mm. ¿En donde, Mendoza o allí en Buenos Aires? que vale, creo, cuando yo hablé con ella, era en Buenos Aires. Ella realmente vivía de esos vinos costosos, que eran artesanales, porque pocas botellas, no había muchas. Pero yo te estoy hablando que en esa época yo llegué a pagar por una botella de vino, me acuerdo, $15. Hubo una por la que pagué $25. Wow, 2019, sí, cara, costosa. 2020, yo la llegué a pagar. Costosa Divina. cuando estabas en el supermercado y las veías a la misma relación del peso, ¿no? El peso argentino, ¿no? Sí, yo llegué a pagar por una botella de vino, me acuerdo tanto, hasta 9 pesos en esa Mm, época, ujú. pesos argentinos, Sí, que yo creo que eso era menos de $1. El correcto. caso es que, eh, eso fue el contacto más íntimo que yo pude haber tenido con el vino sin ser una Ya va, conocedora. pero precisamente para un entusiasta del vino, lo que estás diciendo es algo que precisa prestarle atención, porque vinos artesanal, presentado por una sommelier, las etiquetas de cada botella que eran un arte en sí, y además que estabas pagando por algo muy exclusivo. A ver, porque cuando sabemos que cuando es algo artesanal, el proceso es muy diferente y algo industrial, pues se adaptan los costos de una u otra manera. Así que es enriquecedora o fue enriquecedora tu experiencia con el vino en la Argentina. Sí lo fue. Y siempre que, Ujú. bueno, que iba al supermercado, yo me fui de Argentina en el 2021, sin creer que no volvería. Eh,
yo me acuerdo que yo iba al supermercado y yo me siempre, aunque fuera el vino más barato, Sí, y claro, un restaurante y tienes varios tipos de vino en la mesa, te ofrecen vino por encima de las cervezas, aunque ellos hacen unas cervezas artesanales muy buenas y perdóname que sí, meta en la sí, pero conversación. no, pero Y es así, está bien. unas IPAs espectaculares, em, que tomé bastante estando en Argentina. Pero si yo me podía llevar una botella de vino, yo lo hacía. Y poder comprar cosas Tan tan básicas. normales que comer una botella. Me siento muy contento, halagado. Nada, feliz de haberte escuchado. Tu recomendación, tu invitación para que la gente nos escuche a través de este podcast y por supuesto para que adquiera la novela. De todas maneras, tengo por allí una edición especial de un saludo que tú das muy, muy bonito después de terminar el libro con la emoción que generaba haber cerrado la última página y decir, bueno, este es el final. Así que muchas gracias, Julia Verónica, por tu apoyo y por haberme acompañado en Historias con Vino. No, José Lee, muchísimas gracias a ti por invitar. Porque, bueno, nos volvimos a encontrar después de mucho tiempo de no vernos. Porque aunque estamos tan lejos en cuanto a la distancia física, estamos en dos continentes, este tipo de contactos nos permite estar presentes. Así es. Creo que yo te decía hace un rato que el vino era un medio. Todo es un medio. La verdad que en estos tiempos, permitirnos poder conversar así inmediatamente a la misma hora, en el mismo momento, yo digo Y por que el mismo canal. muy afortunados, tan Sin duda. afortunados como cuando podemos disfrutar de una botella de vino, destapar un vino y conversar, llorar o reír. Entonces yo de verdad celebro esta invitación, la agradezco profundamente, de verdad que sí. Y Bueno, además, como te dije a ti, no solo el éxito, es que tú eres el éxito, muchas gracias. tú eres el éxito. Nos han hecho creer que el éxito es el alcance de una meta. Y a veces alcanzas la meta y llegas a la cima con un sabor amargo y dices, Sí. "Ah, ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ay, ahora, ¿sí? Entonces, por haberte atrevido, porque ya vendrán otros proyectos, salir, ya vendrán otros deseos. Yo siempre he dicho que la acción tiene un gran combustible que es la voluntad, pero por detrás de eso, está el deseo que tiene mucha fuerza, que es realmente la patada en la que vas tomando la voluntad y con ella das tus pasos. Así que esto es nada más eso. Yo Muchas gracias. te deseo de verdad, que ese jardín siga dando flores. Gracias. Muchas gracias. Bueno, están todos entonces invitados para un nuevo episodio y para que adquieran ya La Maldición de Baco, que está disponible en Amazon. Y por supuesto, mira, Julia Verónica también tiene su versión allí. Te queda pendiente que vuelvas a leer el capítulo 12, el capítulo del otoño, para que recuerdes a tu Buenos Aires querido, como dice la canción de Gardel. Muchas gracias y nos veremos pronto.